Pero este comunicado que acaba de emitirse lo que nos confirma es que el gobierno de Gustavo Petro acaba de dar marcha atrás y está aceptando por completo la imposición de Donald Trump. Por eso me enlazo ahora a Bogotá con José Luis Peñarredonda, periodista colombiano, editor de audiencias del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. José Luis, buenas noches. Ahí lo vemos, reacción de último momento en Washington. Aparentemente Gustavo Petro aceptó lo que le estaba imponiendo Donald Trump. Sí, ha sido un día muy movido en Bogotá. Buenas noches, Víctor, y toda la audiencia de Milenio. ¿Qué hay? ¿Qué acciones o qué reacciones estás viendo ahorita ya entre la clase política colombiana? Ya veíamos algunas de las reacciones de la oposición que estaban muy molestas con Petro. ¿Qué es lo que sabemos de último momento respecto a la presidencia colombiana con esto que está dando a conocer la Casa Blanca? Pues la Cancillería colombiana dijo, comillas, que el impasse se resolvió. Es decir, no habló en términos de victoria o derrota como sí lo hizo la Casa Blanca. Por una parte, llama mucho la atención que en el video en el que la Cancillería comunica pues, que esto se resolvió, no aparece el presidente Petro, aparece el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, la canciller entrante Laura Sarabia, otros ministros del gabinete del presidente Petro, pero no aparece él, que fue quien a las 3 de la mañana de hoy domingo comenzó esta pelea tuitera que ya pues creemos que hasta ahora parece camino a resolverse, ¿no? Ahí llama mucho la atención, y tú conoces mucho más a Petro que nosotros aquí en México, pero llamó mucho la atención el tono de los mensajes del presidente colombiano en Twitter. Veíamos ahí prácticamente un ensayo que escribió respecto a la colombianidad, ahí acusando a Trump de ser parte o descendiente del imperialismo y de los esclavistas. ¿Qué podemos interpretar de esta reacción de Petro? ¿Es la forma natural del presidente colombiano de reaccionar ante este tipo de situaciones? El presidente Petro es bastante retórico. Eso que ustedes leyeron no es inédito para nosotros los colombianos que lo seguimos con frecuencia. Tal vez hubo algo de altisonancia en esta intervención, pero realmente ese es el estilo que él maneja usualmente. Como les contaba hace un rato, todo esto comenzó porque a las 3 de la mañana el presidente comunicó que no iba a dejar entrar los aviones estadounidenses. Las razones nunca fueron del todo claras, todavía no lo son. Lo que se dijo después es que había un desacuerdo sobre la forma en la que eran tratados a estos migrantes, a pesar de que llama la atención de que Colombia ha recibido más de 14.000 migrantes desde el gobierno Biden, y que de hecho no es la primera vez, de que Colombia impide la entrada de migrantes por razones humanitarias, por la misma razón. Y hace unas horas antes, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, había dicho que el trato hacia los migrantes brasileños que habían sido deportados no era el mejor, y que por eso protestó. Pero eso se quedó en protesta, y se especula pues que eso tuvo esa protesta de Lula pues tuvo que ver con la decisión de Petro. Pero bueno, esto se superó afortunadamente, y digo afortunadamente porque hubiera sido catastrófico para la economía colombiana tener un arancel tan alto para las exportaciones a Estados Unidos. Justo para ir cerrando ahí, José Luis, ¿qué hubiera significado este arancel de 25% a los productos colombianos que ingresan a Estados Unidos? Me imagino que Colombia y Estados Unidos es el principal socio comercial colombiano. ¿Qué hubiera implicado para la economía de su país? Pues solo un dato, Colombia exporta 13.106 millones de dólares a cifras de 2024, y cifras oficiales del gobierno colombiano, a Estados Unidos. Por mucho es nuestro primer mercado. El segundo mercado viene siendo Ecuador, que suele exportar 1.729 millones. Digo, México es el segundo mercado, perdón, con 1.800 millones, un poquito más. Pero fíjense las distancias, es un montón por muchísimo, es el principal mercado de las exportaciones colombianas. Y si bien había argumentos políticos y argumentos ideológicos como para que haya una discusión sobre el tema de la migración y sobre el tema del poder de Trump, había una realidad también muy fuerte, y es que muchísimos colombianos dependen de venderle productos y servicios a Estados Unidos. Muchísimas rentas para el gobierno colombiano dependen de que Estados Unidos compre el petróleo colombiano, compre el café colombiano. Ahora en San Valentín muchas de las flores que se venden son flores colombianas, y esas rentas son necesarias no solamente para la economía colombiana, para los empresarios y los trabajadores colombianos, sino también para el mismo gobierno, que tiene que cobrar impuestos sobre eso para financiar sus programas sociales, que son muy ambiciosos. Entonces, se impuso lo que es realidad sobre la realidad en la que el presidente Petro pues es muy proclive a meterse en peleas internacionales. Ya lo hizo con Israel, un poco dejando de lado los intereses más inmediatos de Colombia, pero bueno, esta vez digamos que todo se resolvió relativamente rápido. Bueno, pues me imagino que mañana, lunes, será bastante interesante el inicio de la semana en Bogotá. Allá
Será interesante ver las reacciones que se dan después de esta pelea, amenazas, aranceles mutuos y después, pues, se acaba, se echa para atrás Petro. Estaremos muy atentos. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches a ustedes.